geología, geofísica y en tanto geoquímica y en otras áreas de las ciencias. Enfocados también en la capacitación y asesorías, los cursos virtuales en geología, geofísica y en otras líneas. Ya cuenta con más de 3 años de actividades y presencia a nivel LATAM, tanto en países como Perú, Colombia, Bolivia, México, Ecuador, y entre otros. Ahora tenemos el agrado de presentar la conferencia titulada Sísmica Cuantitativa y Geotermia, ¿es posible?, a cargo del magíster Nicolás Martín. También hacerles recordar que deben mantener sus micrófonos y cámaras apagadas. Si hubiese alguna duda o consulta, se van a absolver al final de la charla. Y también mencionarles de que al final de esta charla va a haber una promoción a todos los que han asistido y están registrados en esta presente charla, ¿no? Va a haber un especial descuento, así es que les pido que estén atentos a la ponencia y que también permanezcan en la sala al culminar la charla. Muy bien. Ingeniero Nicolás Martín, ¿me escucha? Sí, buenas noches a todos. Es un placer para mí dar este webinar hoy. Espero que sea de su utilidad y bueno, podemos comenzar si quieren ya. Sí, ingeniero, yo le cedo la palabra a usted para que pueda proceder con la presentación. Ok, muchísimas gracias, Claudio. Bueno, hoy vamos a presentar, como acabamos de presentarlo, el webinar de sísmica cuantitativa y geotermia. En verdad, la pregunta es posible, realmente sí es posible. En el pasado se ha hecho intentos de introducir la sísmica en geotermia. Sin embargo, mucho del trabajo que ustedes pueden encontrar, por lo menos los que se publican, usan la sísmica desde el punto de vista más que todo estructural. Pocos trabajos he conseguido que tocan el punto de atributos cuantitativos aplicados en geotermia. Y esa es la razón de este webinar y es lo que espero poder transmitirles a ustedes esta noche. Ok. Antes que todo, estos datos que vamos a usar hoy son de fuente pública. En el caso de la primera parte de la ponencia, que es la estimación de un modelo elástico empírico que estoy proponiendo para este estudio, para la conexión entre atributos sísmicos y temperatura, están basados en los datos publicados de información petrofísica y de mecánica de rocas, pero también de propiedades elásticas, de un database que fue adquirido en el área, en la caldera de los Humeros en México, y que pueden ser accesados por cualquiera en el link que se muestra aquí. El segundo, que es un caso real, con datos sísmicos, es de Estados Unidos, en campo geotérmico, que lleva varios años que ha sido estudiado, que es el Teapot Dome 3D, que puede ser bajado también del SegiWiki en Open Data. Sin embargo, para este estudio hay 3 pozos que tienen información geotérmica que viene de una fuente privada de partner que tengo con mi compañía. Ok. También es importante 4 definiciones que no sé si todos ustedes están familiarizados con ciertas definiciones que se van a usar acá, pero me pareció importante ponerlas sobre la mesa antes de que continuemos. La primera es la capacidad calórica volumétrica. Como se indica, esa es la capacidad o la habilidad que tiene un material, en este caso una roca,
de almacenar calor cuando es sometido a un cambio externo de cambio de temperatura, ¿no? Entonces, como ven ustedes acá, esta roca, cuando se le aplica calor, tiene un cambio de temperatura interna. Si el calor lo duplicamos, obviamente la roca se va a calentar más y su temperatura se duplica también. Entonces, este concepto de capacidad calórica está muy relacionado con el cambio de temperatura. Y es un atributo que vamos, o una propiedad que vamos a estar usando esta noche. El otro concepto importante es el de atributo sísmico. Y en su concepto más general es atributos sísmicos, cualquier cálculo, cualquier modelo que ustedes puedan generar usando datos sísmicos. Y obviamente el dato sísmico puede venir en forma de información de tiempo de viaje, puede venir como valor de amplitud, de ahí se puede sacar información de frecuencia y también es posible saber más sobre el tipo de roca desde el punto de vista de atenuación. ¿Okay? Entonces, lo importante de los atributos sísmicos es que no son, cálculos que se relacionan directamente con la propiedad, pero sí permiten inferir estructuras y características o propiedades de las rocas dentro de su suelo. ¿Okay? Y a la izquierda muestro algunos de los atributos típicos en la industria petrolera que se han usado múltiples veces. Los otros dos conceptos importantes, tenerlos en mente, es lo de porosidad. Obviamente todo el mundo sabe lo que es porosidad. Y básicamente porosidad es la capacidad que tiene una roca de almacenar fluidos dentro de los poros vacíos, ¿no? Entonces, esto es una de las propiedades importantes de las rocas saturadas. Y como ustedes ven en la gráfica, en el dibujo, justamente los poros vacíos, cuando son llenados por fluido, hacen que ese fluido tenga una importancia a la hora de la dinámica de la roca. Por ejemplo, cuando a esta roca se le aplica un peso, que es todos los sedimentos que están por encima de ella, esa roca, como sabemos, se compacta, ¿no? O sea, su porosidad empieza a disminuir. Pero aparte de eso, hay otro fenómeno que ocurre, que es el fluido que está dentro de los poros, empieza a generar también una resistencia interna o lo que se dice una presión de poro o de fluido que hace que ese peso no sea totalmente aplastante, sino que los poros se mantienen relativamente con una porosidad baja, pero no cero. La presión efectiva es justamente la diferencia entre esta carga litostática o del peso de todos los cimientos menos la presión interna que genera ese mismo fluido. Si ese fluido se mantiene contenido, no escapa, esa presión efectiva aumenta desde el punto de vista que la carga es mayor que la presión de los poros. Pero si esa roca, el fluido está constrained o no se puede mover, entonces esa presión de fluido puede ser inclusive casi muy cerca a la carga litostática. Bueno, la motivación del estudio está resumida en esta imagen que ven ustedes aquí, este gráfico, este crossplot. En el eje X se muestra la capacidad calórica que definimos anteriormente. Son valores que van aumentando de 1000 a 2500. Y en el eje vertical son valores de impedancia acústica. La impedancia acústica, como ven ustedes, es la multiplicación de la velocidad de la onda P por la densidad de la roca. Los distintos colores significan, por ejemplo, los que están en las cajitas con colores naranja, son los valores medidos en condiciones secas de las rocas, de las muestras de roca que estamos analizando hoy. Y en azul son las muestras con saturadas 100% de agua. Lo importante de notar aquí es que esta información que estamos usando de los húmeros proviene básicamente de afloramiento. O sea, como ustedes ven, la presión es baja, la presión efectiva es baja y la temperatura es de temperatura ambiente.
Entonces, sin embargo, esto hace pensar de que si ustedes ven las tendencias, aunque hay bastante dispersión, si ustedes se concentran en el tipo particular de roca, podrán ver que en el caso de las rocas secas, fíjense cómo la tendencia de la impedancia es incrementar a medida que la capacidad calórica aumenta. Y lo mismo se observa para las rocas que están saturadas. Solo que en el caso de las rocas saturadas, fíjense ustedes que hay un grupo que se despliega hacia arriba fuertemente, más de lo que se observa en las rocas secas. Teniendo esto en mente, los dos objetivos que se presentan es, primero, es pensar, ok, eso se ve en superficie, pero lo que pasa cuando estamos yendo en el subsuelo, cuando aumenta la presión y la temperatura, ¿se mantiene, cambia o sencillamente desaparece esa tendencia? Y la otra, que es consecuencia de esto que tengamos aquí, es si es posible, si eso se sigue cumpliendo, si es posible entonces ahora usar sísmica para estimar temperaturas, o básicamente usar atributos cuantitativos para estimar temperatura en el subsuelo. El flujo general de trabajo se muestra acá. Realmente voy a hablar solamente de las dos últimas partes. El condicionamiento se basa básicamente en que los datos que nombré fueron de alguna forma los limpiados, algunos fueron desechados por no mostrar ciertas tendencias esperadas, pero vamos a decir que solamente representa una reducción del 30% de los datos originales. Entonces, las dos partes del modelo que vamos a analizar es cómo definir el modelo PT, que es empírico en esencia, como lo dije anteriormente, y que está relacionado con cierta información como límites elásticos, los modelos de compactación y temperatura, y una parte de calibración. O sea, necesitamos, si ese modelo tiene sentido, el que calculemos, si tiene sentido cuando se calibre con la información que ya conocemos en los afloramientos. Y por último, que es la parte más importante, si se quiere, es en estimar si la sísmica o cualquier atributo cuantitativo sísmico es realmente sensible a presión y temperatura, haciendo predicciones del comportamiento de estos atributos a través de este modelo que ya calibramos previamente. ¿Okay? Bueno, el modelo PT está formado por tres componentes. Una componente elástica, una componente de temperatura y una componente de presión, las cuales vamos a describir de manera individual en las próximas láminas. La componente elástica es representada por esta fórmula, muy sencilla, donde hay unos límites FSM, que es el límite elástico inferior, que es el que ustedes ven acá, y este límite CCM, que es el límite elástico superior, que está acá. Lo que cuando hablamos de elástico, estamos referenciándonos a, por ejemplo, en este caso, la velocidad de onda P versus la porosidad de la roca. Estos datos que están acá son todos los datos que están disponibles después de la limpieza inicial de algunos de ellos, y básicamente lo que define este límite superior es la variabilidad máxima que se observa en los datos, y este límite inferior la variabilidad mínima que se observa en los datos. Entonces, la componente elástica consiste justamente en buscar el coeficiente, una vez fijados estos límites, de que mejor represente la tendencia media o promedio de los datos que estemos presentes. Esta etapa se realiza, como dije, teniendo los límites fijos, y eso implica hacer un análisis previo de cuál es la tendencia representativa de ese límite para todas las muestras que estamos analizando, como se muestra acá, ¿no? Estos límites no son
no son en esencia nuevos. Estos límites ya fueron definidos muchas veces en lo que son los modelos de física de rocas granulares. El límite FCM representa el modelo que se conoce modelo friable o de no consolidado. ¿Okay? Este modelo indicado acá, que es el de la variación más baja de la velocidad con respecto a la porosidad, representa cómo cambia la porosidad, la velocidad con la porosidad en función del grado de sortamiento que tienen los granos. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos el caso inicial de una arena, donde tenemos granos de arena bastante juntos, pero a la vez hay mucho espacio poroso alrededor, y a medida que le vamos agregando otros minerales en esos espacios porosos, observamos que esta velocidad empieza a aumentar con la porosidad. ¿Por qué? Porque justamente la porosidad empieza a decrecer debido al espacio, al efecto que tienen estos minerales que están ocupando esos espacios porosos. Entonces, en el fondo, lo que pasa es que la roca se vuelve más rígida a medida que se vuelve más, se le va agregando más minerales o otras rocas en ese espacio poroso. ¿Okay? La ventaja de este modelo es que maneja directamente el efecto de la presión, ¿ok? Efectiva. El límite superior, CCM, que representa el modelo de contact semen, es un modelo que se basa en observar el efecto o modelar el efecto de la velocidad con respecto a la porosidad, debido básicamente al efecto de la cementación alrededor de los granos. ¿Okay? Entonces, como el cemento, un poquito de cemento en el grano, un 1 o 2% de cemento, incrementa la rigidez de la roca, es por esta razón que este modelo o este límite CCM suele ser el que acota hacia arriba, o es el límite mayor de variación, porque es el que la rigidez crece más rápido con la disminución de porosidad. Tomando la idea de Tappan y sus colaboradores de la Universidad de Stanford hace muchos años atrás, de que dijo que todos los modelos granulares son incorrectos, pero algunos son más útiles con otros. Con esa misma idea vamos a presentar este modelo hoy para usar la información de esas muestras para predecir el comportamiento de presión y temperatura, los efectos de presión y temperatura sobre los atributos que vamos a ver hoy. ¿Okay? La componente de presión básicamente simula la variación de porosidad con la profundidad. Como sabemos, si vemos esta curva, si está la porosidad inicial, por ejemplo, en este caso, de esta dolomita, es arenisca, perdón, es de 0.6, realmente es una dolomita más que una arena convencional. Podemos ver que a medida que aumenta la profundidad, esa presión, esa porosidad empieza a disminuir, ¿ok? De una manera más o menos exponencial, y después de cierta profundidad ya se vuelve lineal, pero empieza a decrecer con menos fuerza, o sea, menos poco. El cambio es más relativo, es mucho menor. ¿Okay? En el caso de estas rocas volcánicas, se muestran aquí que son los puntos que están acá, vemos que el comportamiento también es muy similar. ¿Okay? Entonces, vamos a decir que podemos adoptar este modelo para la variación de porosidad en rocas volcánicas como la que tenemos en este estudio. Para el estudio que vamos a mostrar hoy, usé esta información de Farquharson en el 2017, que con varias muestras volcánicas, él relaciona la presión efectiva medida en laboratorio, los cambios con la variación de porosidad de la roca, ¿no? Y estos son los valores que se usaron para modelar este cambio de porosidad con profundidad. La componente de temperatura es toda esta fórmula horrible que está acá. Es sencilla, pero sencillamente muy compleja, muchos términos, y representa
el efecto de la presión y temperatura sobre el fluido. En otras palabras, la componente de temperatura que estamos usando en nuestro modelo está únicamente referida al fluido que está presente en los poros. O sea, no afecta la matriz. ¿Okay? Entonces, para este modelo usamos la situación o la condición de un fluido brine, en este caso agua, con salinidad y en una saturación 100%. ¿Okay? Estas fórmulas son las de Basel-Lewan, que ustedes las pueden encontrar en la literatura. ¿Okay? Aquí está un modelado, cuál sería la respuesta de la densidad de fluido a medida que aumenta la temperatura. Aquí estamos aumentando temperatura de 50 a 350. Y los distintos colores, en verde tenemos para una presión de 10 megapascal, y en color pink o rosado, la porosidad del fluido, perdón, la densidad del fluido para una presión mayor de 70 megapascal. Entonces podemos ver que se espera que a medida que aumenta la temperatura, la densidad del fluido empieza a disminuir desde el valor en condiciones in situ de temperatura superficie. ¿Okay? Esto fue calculado por una salinidad de 50.000 partes por millón, pero esta curva va a cambiar obviamente si esta salinidad cambia también. Por su parte, la velocidad onda P del fluido también sufre cambios notorios con el aumento de temperatura, más para las rocas que están a presión efectiva más baja. ¿Okay? Bueno, para realizar la calibración, una vez calculado cada uno de estas componentes ya mencionadas, se va a seguir la siguiente filosofía, como se muestra acá. Los datos de los húmeros tienen una excelente información de las fracciones minerales presentes, y eso permite generar los módulos elásticos de compresibilidad y de cizallamiento y la densidad promedio, considerando esas distintas fracciones minerales. ¿Okay? También hay información de la textura de la roca, como es porosidad, cementación y otros datos que alimentan esta componente elástica y de presión que la asociamos básicamente con la matriz solamente, y permiten calcular el efecto de la compactación y definir los límites nombrados anteriormente FSM y CCM. Esto se hace bajo condiciones secas en el primero. ¿Okay? Por otro lado, tenemos los datos presión y temperatura efectiva, y eso va a alimentar la componente de temperatura, que es básicamente sobre el fluido, y con eso vamos a estimar los módulos del fluido, K y cizalla, y la densidad. Esta información, junto con esta, se entra al modelo de sustitución de fluido ampliamente conocido, que es el de Gassman, y eso permite definir los nuevos límites superior e inferior elástico bajo condición de 100% de saturación. Finalmente, las mediciones in situ, la información con las velocidades y densidad bajo condición saturada, se combinan con esta evaluación del módulo de Gassman para estimar el mejor coeficiente que ajuste los valores observados acá. Y este es el resultado, por ejemplo, de la calibración del modelo, considerándose ante la velocidad onda P en función de la porosidad. Aquí pueden ver ustedes los distintos valores individuales del límite superior, y lo que se hace es se calcula una tendencia que ajuste lo mejor posible ellos, y lo mismo se hace con los valores del límite inferior, y una vez fijados estos límites, definimos ya el valor de A que mejor se ajuste a la tendencia observada central. Como ven ustedes en azul son los valores del modelo, y en naranja son los valores medidos en campo, ¿okay? Bajo condiciones saturadas. Aquí abajo ustedes pueden ver la fórmula, es muy sencilla en este caso, para simular la velocidad onda P en nuestro modelo. Lo mismo hacemos con la velocidad onda S,
Y podemos ver que la diferencia con respecto a los datos de onda P es que la velocidad de onda S parece ser menos dispersa, o sea, está más concentrada, y vemos que nuestro modelo tiende a ser un poquito más preciso con estos datos de onda S. Sin embargo, como sabemos que velocidad de onda P y velocidad de onda S se relacionan muy claramente entre ellas, están relacionadas fuertemente, es obvio que este factor de coeficiente no cambia demasiado, ¿okay? Entre las dos. ¿Okay? En el caso de la densidad, que es el otro parámetro que necesitamos calibrar, otra propiedad, no hay datos de densidad en condiciones saturadas, sino en condiciones secas, y son los que están en color naranja, aquí en seca, y este es el resultado de nuestro modelo en color morado, aquí, o color pink, ¿no? Donde ahora el coeficiente no es exactamente el mismo de antes, sino que puede cambiar. En este caso es un poco menor, 0.45. ¿Okay? Es importante nombrar que estas calibraciones de nuevo se hacen bajo las condiciones in situ, o sea, de presión de 0.1 megapascal y una temperatura de 21 grados centígrados. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es nuestro modelo estima las velocidades y densidad usando esta información como punto de entrada. ¿Ok? Finalmente, para certificar mejor nuestra calibración, tratamos de reproducir el comportamiento observado entre la impedancia acústica y la capacidad calórica que observamos anteriormente, y este sería el resultado de nuestro modelo después de calibración, y podemos ver que obviamente nuestro modelo, como está representando la tendencia media, va a tener menos dispersión que los datos originales, pero si observamos con cuidado las posiciones relativas de algunos puntos, vemos que se mantiene, y lo mismo acá. O sea que no hemos creado un cambio sustancial en las tendencias observadas. Entonces, en este punto nos sentimos confiados de que el modelo, por lo menos, aunque es sencillo y es bastante empírico, en este caso logra representar con bastante exactitud lo que estamos observando en campo, que es la única información que tenemos con 100% segura. A continuación, vamos a estimar las sensibilidades de la impedancia acústica a cambios de efecto de presión. ¿Okay? Aquí esto están indicados aquí son los valores reales de las muestras secas que nombramos anteriormente en el afloramiento, y en azul es lo que sería la impedancia acústica bajo saturación total, pero con este valor de presión de 10 megapascal, 100 veces más alta, y 300 grados centígrados como temperatura. ¿Okay? Entonces, fíjense ustedes que a diferencia de lo que vimos antes, ahora el límite azul ha subido hacia la zona de más altas impedancias acústicas. ¿Okay? Hacemos lo mismo, hacemos un modelo, o sea, ahora en este caso lo que cambiamos es la presión de 10 a 50, manteniendo la misma temperatura de 300 grados centígrados. Cuando graficamos los puntos en azul del nuevo modelo y le superponemos la tendencia punteada, que es esta tendencia que estamos observando para 10 megapascal, y lo comparamos, podemos ver que realmente hay un incremento efectivo de la impedancia acústica para cada valor de la capacidad calórica cuando la presión cambia de 10 a 50. Este cambio máximo es de 22% y el mínimo como de 15%, ¿no? Entonces, esto no es nuevo realmente. Ustedes saben que a medida que aumenta la presión, obviamente la roca se vuelve como más rígida por el mismo efecto de que la porosidad disminuye, pero es interesante con la información de capacidad calórica, asumiendo que esta capacidad calórica se mantiene en profundidad también, que en esta zona que no había tantos puntos, fíjense cómo ahora se llenan más de puntos, o sea que realmente no es solo un cambio
vamos a decir, global, sino que también hay algunas muestras que se esperaría pudieran tener una respuesta de impedancia acústica importante para valores de capacidad calórica elevados. ¿Bien? El mismo experimento se hace ahora, pero simulando el efecto de la temperatura. En este caso, mantenemos la misma presión, ahora una presión de 50 megapascal idéntica en los experimentos, y lo que cambia es la temperatura de 100 a 300. De nuevo, este es el caso de simulado de la respuesta a la impedancia para una temperatura de 100 grados centígrados, y si la comparamos con los nuevos valores para 300, vemos que el cambio es mucho menor que el que observamos para presión. En este caso, el máximo es 8%. Pero también es interesante ver que ahora la la impedancia no sube, sino que más bien parece disminuir poco, pero disminuye con respecto a lo que se estaba observando para 100 grados. Entonces, esto es interesante tenerlo en cuenta. Sin embargo, hay otros atributos que se probaron que parece tener posiblemente una mayor sensibilidad bajo condiciones apropiadas. Por ejemplo, la razón lambda-mu es un atributo que se ha usado muchas veces en la industria petrolera para detectar gas, ¿no? Y aquí se muestra para ver cuál es su efecto bajo cambios de temperatura y presión. Los distintos colores igual, aquí las cajitas en naranja son los valores observados en condiciones de saturación, pero de in situ, en afloramiento. ¿Okay? Y los distintos colores, aquí el azul es la razón lambda-mu modelada para una presión de 10 megapascal. En todos los casos se mantiene la presión como 10 megapascal, pero lo que cambia es que el azul es una temperatura de 50 grados centígrados, la de color verde es 100 grados centígrados, y la fucsia o pin es de 300 grados centígrados. Si graficamos los puntos, vemos que primero, realmente la razón lambda-mu no parece tener relación con esta capacidad calórica. Los datos son muy, tendencia muy plana, no hay una variación o una tendencia especial, pero sí se observa que desde el punto de vista del valor medio de cada uno de las lambda-mu para cada experimento que se hizo, fíjense que va de aquí, va bajando aquí, y en el caso extremo de la máxima temperatura es el valor mínimo que se observa. ¿Okay? Entonces, se puede decir que hay una cierta sensibilidad de lambda-mu a los cambios de temperatura, manteniendo la presión fija. Si hacemos el mismo experimento a la derecha, pero en este caso lo que cambiamos es la presión a 50 megapascal, observamos que realmente se sigue manteniendo el efecto de que a medida que aumenta la temperatura, la razón lambda-mu también va disminuyendo. Pero fíjense que ahora el cambio entre 50, 100 y 300 es mucho menor. O sea, en pocas palabras, a medida que aumenta la presión, la sensibilidad existe, pero es menos efectiva que en el caso de presiones mucho más bajas. Finalmente, el otro atributo que vamos a explicar y que tiene una gran importancia para este estudio es el de los atributos ABO. No sé si ustedes están muy familiarizados con el ABO, pero básicamente ABO consiste en una técnica que mide cuánto cambia la amplitud de una onda sísmica registrada en función del óseo. Y cuando hablamos de óseo, imagínense un experimento donde ustedes hacen una explosión y tienen un geófono o un receptor que está a una cierta distancia de esa fuente explosiva. Una vez que la onda se propaga, se refleja y retorna, esa distancia que separa la fuente del receptor es lo que se conoce como óseo. ¿Okay? Entonces, en este caso, en azul es el experimento de las amplitudes usando el modelo de Aki Richards
para simular las amplitudes bajo la condición de presión de 10 megapascal y una temperatura de 100 grados. ¿Okay? Fíjense ustedes que la curva es bastante cercano a la horizontal, acá. ¿Okay? Ahora, si mantenemos la presión a 10 megapascal, pero lo que aumentamos la temperatura 3 veces más, fíjense el cambio brutal que sufre la amplitud en modelada en este caso. ¿Okay? ABO lo podemos visualizar mucho más fácil si hacemos ciertos cálculos sencillos, que típicamente son los que se usan para el análisis ABO, que es el intercepto. Imagínense que esta curva en rojo se le aplica la mejor curva recta que la represente, y este corte con este eje representa justamente el intercepto. Por su lado, si esta es el gradiente o la pendiente de esta curva, va a representar el gradiente. Entonces, teniendo estos dos puntos, intercepto y gradiente, es posible representar esta curva en rojo de una manera un poco más fácil de visualizar, como se muestra a la parte inferior. Aquí en rojo, el eje en X representa los valores de intercepto positivos, del lado izquierdo valores de intercepto negativo, de aquí para arriba es los valores de gradiente positivo, y de aquí para abajo los gradientes negativos. En este caso, la curva en roja está en esta zona de acá porque justamente el intercepto es positivo, pero el gradiente es negativo, está disminuyendo con el luz. Entonces la ubicamos acá. Y el azul sería este punto de acá. Puesto esto de esta forma para 10 megapascal, hacemos lo mismo para 50. Y lo que básicamente observamos, como hicimos el experimento, con 50 el azul se mantiene más o menos similar, no cambia, que es la temperatura 100 grados centígrados, y la roja sigue siendo un poquito diferente al azul, pero no tan diferente como era antes. O sea, ella se está pareciendo más al azul a medida que aumente la temperatura. ¿Okay? Si lo ponemos sus puntos representativos en el gráfico intercepto versus gradiente, podemos ver que ahora los puntos siguen más o menos distanciados, pero menos distanciados que antes. Esta distancia que está entre vertical a lo largo del gradiente es lo que es el efecto de temperatura que estamos observando, y en la dirección horizontal de gradiente constante, pero intercepto cambiando, podemos ver que este es el efecto de la presión. Entonces, este experimento muestra que, como observamos acá, el efecto de la temperatura es mucho mayor que el efecto de la presión en este caso, ¿okay? para el efecto ABO. Y esto es interesante porque esto puede ser una herramienta que, apropiadamente calibrada con otras producciones geotermales en la zona y otras variables como litología, eso, la herramienta calibrada puede ayudar quizá a detectar temperatura a una manera, a un nivel temprano. No es necesario procesar la sísmica hasta el final, sino que es posible ver ciertas tendencias de ABO ya muy al comienzo de un procesamiento más o menos apropiado. ¿Okay? Bueno, ya vamos al caso real. En este caso, básicamente lo que vamos a mostrar es obtener temperatura a partir de atributos sísmicos cuantitativos usando la técnica de redes neuronales. Disculpa. Como dije al comienzo, los datos son datos públicos de tipo DOM, 3D, y en particular la zona que estamos estudiando se conoce como NPR3, que este es el mapa de la parte oeste de Estados Unidos. Toda esta es la zona de producción geotermal conocida y probada, y este campo está justamente en esta zona, donde parece tener una importancia geotermal un poco menor con respecto a los colores más rojos que está acá, y
si lo ubicamos en su profundidad con respecto a otras tendencias de cuencas de esta zona acá, vemos que el punto está como a un flujo de calor superficial relativamente bajo de 50. No es el mayor de todo, pero tiene un gradiente que también no es, que es importante. ¿Okay? Entonces, esto hace que esta zona haya sido objeto de estudio geotermal por varios años. A lo que nos acontece a nosotros, lo que nos interesa es determinar si es posible relacionar atributos sísmicos cuantitativos con la presencia o no de temperaturas que pueden tener un valor de prospección geotermal. ¿Okay? En este gráfico, esto es información de pozos, de 3 pozos en el área, que son los únicos que se tiene información geotermal disponible para este estudio. Y los distintos colores que ven ustedes, rojo, verde, amarillo y azul, en esta escala son la escala de temperatura. Los colores en color morado son las temperaturas por debajo de los 60 grados centígrados. Las que son amarillos están en el orden de los 100 a 124, 125. Las azules son un poco, 75 a 95. Las que son rojos son los que son valores por encima de 143 grados centígrados. ¿Okay? En este eje tenemos la frecuencia dominante. Siguen, no hay problema con la conexión. No, ingeniero, todo bien. Se le escucha bien. Recibí un mensaje aquí como que había algún problemita. Ok. Bueno, en este eje está la frecuencia dominante, que es un atributo que se obtiene a partir de los datos sísmicos procesados, y la impedancia acústica está en este eje vertical, que se obtiene también de los mismos datos después de un procesamiento orientado a invertir por impedancia acústica. ¿Okay? Lo interesante acá es que sorpresivamente las rocas o los niveles en profundidad de estos pozos con temperaturas medidas, todos estos son valores de temperaturas medidas en el pozo, menores de 85, tienden a concentrarse en esta zona donde las frecuencias están por encima de los 28 hasta 32 Hz. Y las impedancias son relativamente más bajas. ¿Ok? Hay otro grupo, otro clúster, que son de temperatura entre 90 y 120 aproximadamente, donde fíjense que hay un cambio importante en la impedancia acústica, se ubican acá, más altas que en esta, pero a su vez hay otro clúster que se separa de este con temperaturas un poco mayores, que aunque está más o menos al mismo rango de impedancia, fíjense ustedes que tienen, aunque hay un poquito más de dispersión a este nivel, tiende a estar un poquito más baja que este. Y por eso puse en referencia esto que observamos anteriormente. Fíjense ustedes que estamos en una situación muy similar a la modelada. Estamos yendo de temperatura más alta, más baja a más alta, y vemos que lo que esperamos es que la impedancia disminuye. Aquí parece que esto está reflejando ese efecto. Esta impedancia es un poquito más baja que la observada para este rango de temperaturas acá. Pero hay otro punto más importante, que es que todos estos grupos de acá se diferencian totalmente de estas dos tendencias justo por su frecuencia dominante. Aquí prevalecen ya las frecuencias por debajo de 20 Hz. Esto tampoco es, aunque no ha sido muy estudiado, ha sido bastante nombrado muchas veces, de la relación que hay entre atenuación y campos geotermales. En este caso, no hay datos suficientes para confirmar eso, pero pudiera ser que esta diferencia en frecuencia pueda ser debido a efectos de atenuación sísmica en los datos que tenemos. ¿Okay? Bueno, en conclusión, podemos decir que ya con este gráfico
podemos justificar el uso de los atributos sísmicos en este campo para relacionarlo con temperatura, debido a que realmente el atributo o este par de atributos, que son los que vamos a usar los dos, juntos permiten diferenciar ciertas zonas por temperatura. Para poner en contexto en qué consiste una red neuronal, bueno, una red neuronal consiste de nodos que son interconectados entre ellos, ¿okay? Donde hay una capa de entrada que se alimenta de los datos. Cada nodo va a agarrar un cierto sector de los datos y estos nodos se lo comunican a otra nodo que forma la capa oculta o la capa de cálculo, que ella va a hacer cálculo con respecto a esta información de manera individual, de tal forma que algunos nodos los va a activar, otros los va a desactivar. ¿Okay? Al final, lo que se pretende con la red neuronal es que la capa de salida salga un modelo, y ese modelo es evaluado con respecto a los datos de entrada y se estima el error de la predicción. Una vez conocido este error de predicción, se reproduce hacia atrás, se redistribuye los errores de tal forma que son calculados otra vez y se genera un nuevo modelo. Entonces, básicamente la red neural es un proceso de aprender yendo de aquí para acá y un proceso de evaluar yendo del final hacia la entrada. O sea, es un proceso cíclico, y el proceso se para cuando este modelo es bajo ciertos parámetros, es considerado que ya ha convergido a los datos de entrada. ¿Okay? En el caso que tenemos presente acá, y no estoy haciendo propaganda a Hanson Russell, es que el número de pozos que se tienen para hacer una estimación neuronal, como se hace ahora con Machine Learning, requiere mucho más información. Aquí apenas tenemos 3 pozos nada más. Entonces ya eso invalida cualquier uso de técnicas más modernas, neuronales, basadas en múltiples capas, y realmente la opción que queda en el mercado, por lo menos en el que yo puedo alcanzar, es el uso de Merge, que ya es una herramienta que se ha usado por hace muchos años, muchos de ustedes seguramente la conocen, y que se basa en el uso de una red neuronal simple de 2 capas, o sea, una que calcule y una de salida. En el caso que nos atañe acá, lo importante es saber cuánto está aprendiendo la neurona y cuánto necesita y cuán bien lo está haciendo. El saber cuánto está aprendiendo es dado por esta curva de error de aprendizaje. Obviamente cuando hay pocos atributos, que es lo que está acá, el número de atributos es pequeño, ella comete más errores en predecir. A medida que empieza a aumentar, tiene más información y ella tiende a llegar a un plató donde ya ella mantiene más o menos el aprendizaje constante. Sin embargo, eso no significa que está todo bien, sino que si agarramos unos datos que no han sido incluidos en el proceso y probamos qué tan lejos está nuestro modelo predecido de los valores que dejamos fuera, podemos ver que la curva en rojo es la validación. O sea, piense usted que a medida que el aprendizaje baja, no significa que la validación va bajando, sino que aumenta. Significa que no estamos, el modelo está bien, estamos prediciendo muchos cambios, pero no estamos estamos modelando muchos cambios en los datos de aprendizaje, pero no estamos prediciendo muy bien en información que en la neurona no conoce. Solamente cuando el número de atributos llega a un cierto valor, se produce un mínimo en la validación. Y en este caso, esa es la información que usamos para nuestro estudio, de 11 atributos que son generados de manera independiente para cada uno de los datos de impedancia acústica y frecuencia que mostramos anteriormente. ¿Okay? Aquí está otra forma más visual, cuáles son los errores por pozo promedio. En el caso de aprendizaje, vemos que el máximo error de aprendizaje está por debajo de los 4 grados centígrados. Quiere decir que
el modelo predicho se equivocó en 4 grados centígrados con respecto al valor promedio para ese pozo. Y en este lado tenemos el único pozo que queda para validación y también tiene un error un poquito mayor de 10 grados centígrados, lo cual no es súper elevado, pero es suficiente como para trabajar en este estudio. Finalmente, los atributos son combinados a través de redes neuronales y obtenemos esta sección sísmica que se muestra aquí, donde los colores representan temperatura, de nuevo manteniendo lo mismo que se mostró en el plot. Los colores en rojo son las altas temperaturas y las moradas son las bajas y las intermedias acá. Y fíjense ustedes dónde están los pozos acá, los 3 pozos. En esto que son los más profundos, el match es muy bueno, fíjense ustedes. Sin embargo, a este efecto que ustedes ven aquí es más debido a la sísmica, no a la predicción. La sísmica no es de excelente calidad realmente, pero interesante, este pozo es el único que no es profundo, llega hasta acá, pero fíjense que la predicción no es tan mala con respecto a aquí, un poquito más baja, pero sigue siendo una zona alta con respecto a alrededor. Y eso es interesante porque si esto es cierto, entonces esta zona, que es más profunda, tiene valores muy similares a esto, de muy alta temperatura. Y aquí estamos hablando de valores mayores de 150 grados centígrados. Esto que se muestra acá es justamente esta línea, que es una línea arbitraria, que conecta los pozos, que es la que se está mostrando. Finalmente, las redes permiten también hacer predicción areal de cuál podría ser el comportamiento de las temperaturas. Y aquí podemos ver esta zona que les mostré antes, en rojo, que estamos mapeando justamente este horizonte que está acá, muestra una zona bastante extendida. Desafortunadamente no hay pozos que hayan llegado a esa profundidad, o por lo menos no están disponibles, pero que es bastante consistente en la distribución de temperatura por encima de los 300 grados centígrados para este nivel. ¿Okay? Bueno, finalmente, las conclusiones es que nuestro modelo, básicamente nuestro modelo presión y temperatura elástico es muy sencillo, realmente es muy empírico, pero es funcional y al menos en la tendencia promedio de observar los datos, permite hacer simulaciones del efecto de la presión y la temperatura sobre sus datos, sobre los atributos que se correlacionan con los valores observados en superficie y que claramente muestra que existe una relación potencial entre atributo sísmico cuantitativo, presión efectiva y temperatura. Finalmente, el caso real confirma la observación anterior y me siento muy contento de que estos datos muestran esa relación entre sísmica y temperatura. ¿Okay? Muchas gracias por su atención y bueno, estoy abierto a todas sus preguntas. Sí, muchas gracias, ingeniero Nicolás. Sí, Realmente su charla fue muy gratificante. gracias. Me parece que había una manito levantada. Si tuviesen alguna pregunta, normal, pueden escribir en el chat o activar su micro. Sí, le doy pase a Iván Granados. Buenas noches, Iván. Buenas noches. Ok, creo que hay prueba con el micro. Ajá. Puede usar chat. Créame, es mi primer webinar, no estoy seguro. Sí, manejar todos los elementos, pero bueno, voy a hacer mi mejor parte. Bien, Iván Granados nos dice, muchas gracias por la charla.
Para el análisis de ABO en zonas geotérmicas, ¿cómo se incorpora el efecto de atenuación en QP y QS para diferenciarlo de la reflectividad o en zonas de offset muy largo? Bueno, realmente no tengo la respuesta precisa. Realmente yo primero he sido geofísico, petrolero de caracterización de yacimientos y realmente la temperatura, para serle honesto, amigo Iván, hasta donde yo sé, nunca lo vi de manera directa en ningún estudio de ABO. Siempre se hablaba de litología, de presión y de fluidos, ¿no? Entonces, por eso que yo creo que este es un campo muy interesante que se pudiera explorar más, pero para darle una respuesta, la mejor que tengo ahora, para serlo honesto, como lo dije en algún momento, mi experiencia con ABO ha sido de que muchas veces el ABO se muestra como una herramienta casi mágica, pero realmente no lo es. El ABO es una herramienta que necesita ser calibrada apropiadamente. Y cuando digo eso, me refiero a que para responder su pregunta correctamente, uno debería agarrar, por ejemplo, zonas donde hay información geotermal conocida, y si hay sísmica sería lo ideal también, y usar esa información como puntos de control inicial, ¿no? Para ver cómo se comparan entre ellos. Y después, una vez entendido ese modelo, esa relación, extenderlo e incluir otro tipo de información, por ejemplo, presión o incluir litología o fluido. ¿Okay? De nuevo, aquí no, este modelo es un modelo muy sencillo, no puedo predecir todos esos cambios que usted está incluyendo de manera efectiva en su pregunta, pero sí yo creo que vale la pena hacer un estudio más profundo y calibrarlo con información real en profundidad de pozo geotérmico. Ah, vale. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que ya funciona otra vez el audio. Y Okay. una última pregunta. Bueno, sí, menciona el caso de los Sumeros. Supongo que es los Sumeros México. Sí, señor. Bueno, es que yo trabajo también con la parte de los Sumeros, casualmente, soy de Okay. México, pero en la parte de tomografía. Sí. Bueno, no sé si, bueno, no reconozco, no recuerdo bien este estudio. No sé si Sí. pudiera compartir como que la referencia de este Sí. caso específico de los Sumeros y del análisis que mencionó, por favor. Sí, realmente lo que pongo aquí en la presentación es los datos. Tú puedes accesar los datos en una base de datos, hay medidas. Y si hay algunos estudios que se han publicado, pues te los puedo también mandar email si me das la información, o sea, la da a EP. Pero realmente no hay mucha más información así porque está dentro de un proyecto que tuvo ciertas limitaciones muy fuertes para manejar información hacia afuera, ¿no? Pero realmente el proyecto lleva varios años, ya como 10 años, y es posible quizá conseguir algo más, ¿ok? Si tienes algo más específico que quieras saber. ¿Okay? Vale, pues bueno, dejo mi correo y muchas gracias por su presentación. No, gracias a ti por la buena pregunta y por la atención, de verdad. Que tengas buen día. No sé, se ve ahí de día, me imagino que es de día. No, de noche, igual aquí en México. Ok, está bien. Bueno, buenas Vale, noches. gracias. Muchas gracias, Iván, por la pregunta y a usted también, ingeniero, por la respuesta y aclaración. Si hubiese alguien que tuviese alguna otra consulta, puede También hacerla en este momento. si tienen preguntas más adelante, pueden usar el email, si lo desean, se las puedo responder también. ¿Okay? Claro. Sí, ingeniero, ¿le parece si también usted puede dejar su email personal a través del chat también? Sí, sí, correcto. Ajá. De acuerdo, ingeniero. Bien, me parece que al no haber más consultas, me permite compartir a mí la pantalla, por favor, para Sí, informarles, ¿no? Sí. sí, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Yo les comenté, ¿no? De que los que iban a participar el día de hoy, pues iban a contar a una promoción que IP en Soluciones está lanzando. A ver, permítame un momentito, por favor. Ok. Lo mismo para ti, Pepe.
Mi profesor. Listo. Se ve en pantalla, ¿sí? Sí. De acuerdo. Muy bien, estimados participantes. Bueno, el ingeniero Nicolás Martín también próximamente va a dar un curso, bueno, es una serie de cursos, es sísmica aplicada a geotermia. Este 1 de noviembre va a iniciar ya un curso, ¿no? Que es Entendiendo la amplitud sísmica, en el cual se va a emplear el software Force 2.0, que es un software libre, es un controlador. Y bien, también se les va a dar el beneficio a ustedes de contar con un 25% de descuento en este momento. Y les voy a compartir, ustedes deben registrarse en este link que les voy a compartir en este momento. Y al momento que ustedes se registren, les va a llegar un correo en el cual les va a estar las instrucciones y los medios de pago para que ustedes puedan completar la matrícula. Y posteriormente ya se les va a hacer el respectivo descuento. Otro dato importante es que esta promoción solo va a estar válida hasta el día domingo. Entonces yo les recomiendo de que aprovechen, realmente va a estar muy bueno. Ya también conocen al ingeniero Nicolás, realmente tiene amplia experiencia en este tema, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos. Les voy a compartir en este momento el link para que puedan registrarse. Bien. Bien. Ese sería el link de registro. Recuerden que solo se puede registrar hasta el día domingo. Y muy bien, eso sería todo por esta conferencia. También los invitamos a una conferencia el día de mañana. Me parece que a la misma hora. Bueno, igual estén atentos a nuestras redes sociales de AIP Soluciones Ciencia y Tecnología. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y que tengan bonita noche. Gracias a todos, que tengan muy buenas noches, y Claudia y Pablo, muchas gracias por el soporte. Buenas noches. Igualmente, ingeniero. Muy buenas noches a todos. Gracias, hasta luego.